Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tengo el grandísimo honor de estar con Mailán Fontes, estamos en Lanzarote y bueno, comentar que Mailán forma parte de uno de los principales grupos de investigación en cuanto a la dieta paleolítica y de hecho Mailán está haciendo la tesis doctoral de la dieta paleolítica y su vinculación con la diabetes tipo 2 y bueno, la verdad que tengo un grandísimo honor de estar aquí con él y vamos a aprovechar para hacerle algunas preguntas en este tema tan interesante y en el que normalmente pues hay tantas dudas, tantos mitos, etc. Así que nada, un placer. Bueno, muy bien. Encantado, David, de estar contigo. Para mí también es un placer compartir esta entrevista con David, al que sigo desde hace tiempo, y soy también, aprovecho para decir, un entusiasta del entrenamiento de la fuerza. Así que mucha ilusión de que estés en Lanzarote, que estés con nosotros, y muy bien, así que adelante. Bien, la primera pregunta que quiero hacerte es sobre la dieta paleolítica, obviamente, y que nos cuentes un poquito qué es y qué mitos surgen en cuanto a este tema o qué mitos suelen surgir cuando hablamos de este tema. Bien, la dieta paleolítica se caracteriza principalmente por la ausencia de alimentos introducidos tras la revolución agrícola hace aproximadamente 9.000, 10.000 años. Es decir, una dieta basada en la ausencia de cereales, lácteos, legumbres, aceites vegetales refinados, azúcares y el resto de alimentos procesados que aparecen después de la revolución industrial. Se basa sobre todo en el consumo de vegetales, tubérculos, frutas, frutos secos, huevos, pescado, carnes y mariscos. Eso es lo que la define. No está basada en una proporción de macronutrientes porque cuando estudiamos diferentes poblaciones tradicionales, que siguen una dieta en teoría parecida a la que seguían nuestros ancestros antes de la revolución agrícola, vemos una gran variedad en cuanto a los macronutrientes. Hay poblaciones que consumen muchos carbohidratos, hay otras que consumen pocos carbohidratos y así con los otros macronutrientes. Y normalmente este tipo de dietas suelen vincularse o suelen entenderse como dietas muy hiperproteicas, dietas que se basan demasiado en la carne. No es cierto. Como acabo de decir, cuando estudiamos poblaciones tradicionales se ha visto que el porcentaje de proteínas que ingieren en algunos es moderado alto, en otras es bajo, y no tiene por qué, y no se caracteriza porque sea una dieta basada en carne. Eso es un mito, es un error. De hecho, por ejemplo, la población de Quitaba es una población hortoculturista donde cultivan tubérculos, algunos vegetales. La gran mayoría de los alimentos aportan carbohidratos, hasta un 69% de energía aproximadamente. La ingesta de proteínas en Quitaba es de un 10%, que es una ingesta baja. Por lo tanto, no. Y luego sí es verdad que hay poblaciones que la ingesta de proteínas es más alta, pero no se define la dieta paleolítica como una dieta alta en proteínas, ni mucho menos, y tampoco una dieta rica en carne. Una dieta variada de diferentes alimentos, tanto vegetales como animales. Bien, una pregunta que yo creo que todo el mundo se hace o que normalmente suele ser muy recurrente es la vinculación de la dieta paleolítica con la cura de algunas enfermedades o su vinculación con ellas, etc. Yo creo que esta pregunta es muy importante porque ha generado bastante controversia y mucho escepticismo. ¿Por qué? Porque en realidad la evidencia que tenemos de que la dieta paleolítica en ensayos controlados pequeños, hay tan solo uno de 2 años de duración en 70 mujeres, pero los otros ensayos son pequeños, se ha estudiado factores de riesgo cardiovascular y control de glucosa. En el resto de enfermedades no tenemos información, por lo tanto es especular demasiado. Y defender la dieta paleolítica como una dieta que cura no sé cuántas enfermedades, que mejora esto, que mejora la tensión, que mejora enfermedades autoinmunes o que puede curar el cáncer, es especulación pura y dura. Y volviendo a la pregunta, es decir, está estudiada en enfermedades cardiovasculares o en cómo afecta a factores de riesgo cardiovasculares y control de glucosa. Ahí sí tenemos información. Una cuestión que yo creo que es bastante interesante está vinculada con el consumo de cereales y si los tenemos que eliminar porque realmente no estamos adaptados a su consumo o simplemente por que nos cuentes un poquito al respecto. Sí. La dieta paleolítica, como comenté en la introducción, se define como una dieta donde hay ausencia de alimentos introducidos tras la revolución agrícola. Y obviamente los cereales fueron una parte importante de los alimentos que se introdujeron tras la revolución agrícola. Ahora bien, ¿estamos adaptados o no estamos adaptados a los cereales? No hay una respuesta de sí o no. Hay poblaciones que están más adaptadas que otras. Por ejemplo, los europeos, que son la raza que más tiempo lleva consumiendo cereales, porque la agricultura se desarrolló en Mesopotamia y luego fue introducida hacia Europa, hacia el oeste de Europa, son las personas que están más adaptadas al consumo de cereales. ¿Por qué lo sabemos?
porque en los estudios de prevalencia, las enfermedades como la diabetes tipo 2, la prevalencia es menor en poblaciones europeas que en poblaciones no europeas, lo cual sugiere que estarían más adaptados al consumo de cereales. Por ejemplo, en Suecia hay un estudio donde han comparado la prevalencia de diabetes tipo 2 y intolerancia a la glucosa, comparando iraquíes y suecos, pero comiendo lo mismo, es decir, mismo ambiente, misma alimentación, y lo que se ha visto es que en los suecos hay una prevalencia significativamente menor de diabetes tipo 2 e intolerancia a la glucosa comparado con los iraquíes. ¿Por qué? Porque en Suecia se combina el consumo de cereales desde hace varios miles de años y de lácteos. Entonces esa combinación ha generado una adaptación genética que los hace estar protegidos. Por ejemplo, en Asia también hay un estudio muy conocido de Seurel, donde se ha visto que han aparecido variantes protectivas contra la diabetes tipo 2 en poblaciones que empezaron a consumir cereales hace en torno a 7.000, 8.000 años. Y hace 7.000 u 8.000 años más o menos, la frecuencia de esta mutación protectiva frente a la diabetes tipo 2 ha ido aumentando, lo cual sugiere que ha habido una adaptación. Constantemente estamos adaptándonos al consumo de cereales. Cualquier alimento, es decir, si tú hace 2,5 millones de años, imagínate David, ¿no? Me hubieras preguntado, ¿estamos adaptados al consumir carne o la carne es buena? Te hubiera dicho rotundamente que no. ¿Por qué? Porque es un alimento que se ha introducido como nuevo en una especie y necesita un tiempo suficiente de selección natural para que aquellos individuos que no tengan variantes protectivas se vayan quedando en el camino y sigan progresando a aquellos individuos que tengan variantes protectivas. Y ya hay información sobre eso. Por lo tanto, no hay ningún alimento que sea ni bueno ni malo. Se trata solamente de a qué estás adaptado y cuánto tiempo hace que se introdujo un alimento nuevo. Si se introdujo hace poco tiempo, las probabilidades de que te hayas adaptado es muy poca. Si ese alimento se introdujo hace 2,5 millones de años, es evidente que ha habido una adaptación. Entonces, esas variantes protectivas se fijan en el 100% de la población. Podríamos decir entonces que, por ejemplo, la dieta paleolítica básicamente es dar con esos alimentos a los que estamos prácticamente adaptados o que son buenos, entre comillas. Sí, y ahora también me gustaría aclarar un concepto también que se suele criticar mucho, y es que obviamente hoy en día no tenemos alimentos paleolíticos, es decir, nadie puede seguir una dieta paleolítica excepto consumir pescado, consumir setas, eso es paleolítico, podríamos decir. Pero las frutas han sido seleccionadas por la mano del hombre para buscar variedades más grandes, más dulces, con menos pipa, etc. Es obvio que no hay frutas de paleolítico, pero siguiendo la teoría evolutiva estaríamos más adaptados a estas frutas modernas que al consumo de cereales. Especialmente las personas que no llevan tiempo consumiendo cereales, o sea, grupos étnicos que no son europeos. Los no europeos probablemente estén mucho mejor adaptados a frutas modernas, insisto, que al consumo de cereales. Cuando hablamos del consumo de lácteos, cuando hablamos de si tenemos que consumirlos, si no tenemos que consumirlos, pues es un poco un tema bastante a debate en el que hay opiniones de todo tipo. Te quiero preguntar, ¿qué sucede si consumimos lácteos o si no consumimos lácteos? Bien, como ya he comentado varias veces, la dieta paleolítica se caracteriza por la ausencia de lácteos. Es decir, si yo quiero hacer un ensayo controlado aleatorio, como lo que ha hecho mi grupo, y tú quieres testar la dieta paleolítica, obviamente los lácteos tienen que estar fuera, porque si no, no estás testando esa dieta, ¿no? Se caracteriza por eso. Ahora bien, si tú no consumes lácteos, ¿generas algún problema? No hay ningún problema, no hay ningún nutriente especial en la leche que no encuentres en otros alimentos. Todos estamos pensando en el calcio. Es verdad que el calcio, que los lácteos son una fuente muy buena de calcio, pero el calcio se encuentra también en otros alimentos. Incluso hay alimentos vegetales donde la absorción del calcio es mayor que en los lácteos. Por lo tanto, al final, una dieta variada donde haya vegetales y otras fuentes que se absorben un poquito mejor que los lácteos no generaría un déficit de calcio. ¿Pones algún ejemplo de esos productos vegetales? Sí, por ejemplo, las coles, la coliflor, el brócoli, casi todo este tipo de alimentos son ricos en calcio. Hay un estudio donde se ha comparado, por ejemplo, la absorción del calcio desde la col comparado con leche y se ha visto que la proporción de calcio que se absorbe es mejor, es un poquito mayor en las col. Por lo tanto, sería una fuente óptima. Los frutos secos contienen calcio también. Y luego, en las personas que consuman lácteos, depende una vez más de cuánto de adaptado estén. Por ejemplo, en tu caso,
que eres de piel muy clara, ojos claros, el pelo claro, posiblemente estés mejor adaptado al consumo de lácteos que yo, que no tengo esas características. ¿Por qué? Porque los europeos, sobre todo los del noroeste de Europa, ahí es donde empezó a aumentar en frecuencia una adaptación genética que es la persistencia de la lactasa de adultos. ¿Qué significa esto? Significa que esos individuos tenían una mutación que les permitía beber leche sin que les produjera síntomas relacionados con la lactosa, que es un azúcar. ¿Qué síntomas produce la lactosa? Produce gases, retortijones, diarrea, que hace que no puedas consumir. Pero en el norte de Europa, esta variante genética que te permitía producir la enzima lactasa de adulto, te permitía beber leche sin tener esos síntomas, y esos individuos tuvieron una ventaja con respecto a los que no bebían leche. Ahí hubo una adaptación, y lo interesante de este tema es que hay una correlación inversa muy fuerte entre la tolerancia de lactasa, de la enzima lactasa de adultos y la diabetes. O sea, a mayor porcentaje de personas con persistencia de lactasa de adulto, menor porcentaje de diabetes. Cuanto mejor toleras la leche, exactamente, estás más protegido, más probabilidad de que estés protegido ante la diabetes tipo 2, por ejemplo. ¿Y qué otra razón puede causar esta adaptación, excepto que la leche causara diabetes? Es decir, supongamos que la leche causa diabetes, pero la leche te da una ventaja enorme porque te aporta líquido, te aporta calorías, te aporta calcio, en un ambiente que es muy duro. Imagínate, en el norte de Europa, hace 7.000 años en invierno, es decir, la posibilidad de obtener alimentos. Claro, aquellos que podían digerir leche tenían una ventaja porque podías reproducir mejor, podías alimentarte mejor, pero como contrapartida tienes que solamente aquellos individuos que estén o que tengan esas variantes protectivas son los que tienen más capacidad de reproducir, tienen más éxito reproductivo. Por ejemplo, hay estudios donde se ha visto que las mujeres con diabetes gestacional tienen más problemas, más complicaciones, y las mujeres con diabetes son menos fértiles que las mujeres sin diabetes. Por lo tanto, tú imagínate el escenario en el que la leche te da una ventaja, pero produce diabetes. ¿Quiénes prosperan o quiénes transmiten sus genes a la siguiente generación? Aquellas mujeres que beben leche y que tienen variantes protectivas contra la diabetes. Y ese es el caso que se da en el norte de Europa. Por lo tanto, beber leche es bueno o es malo, depende. Depende de cuánto adaptado esté, y la única información que tenemos hoy en día es un poquito los rasgos, y se pueden hacer test genéticos. Si tienes persistencia de lactasa de adulto, hay más probabilidad de que seas resistente a la diabetes. Y como comenté antes, hay estudios de prevalencia donde se ha visto que en Suecia los suecos, que tienen persistencia de lactasa en el 90% de los individuos, tienen menos riesgo de tener diabetes que, por ejemplo, los iraquíes, cuando la alimentación es la misma. Bien, acabamos de hablar del consumo de leche, nos has dado una respuesta alucinante en cuanto a su consumo, pero yo creo que todos los que nos están viendo ahora mismo pues se estarán preguntando que qué sucede con el consumo de caseína, el consumo de whey en forma de suplementación y demás. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, a ver, es un tema bastante con mucha controversia, y la realidad es la siguiente. Se ha demostrado que las proteínas de la leche, a diferencia, por ejemplo, de las proteínas de la carne, por su perfil de aminoácidos, especialmente el aminoácido leucina, activan una serie de vías de rutas metabólicas que son anabólicas. O sea, en un ambiente como el que estamos hablando del deporte, sobre todo deporte de hipertrofia o deporte de fuerza, si tienes un estímulo a nivel muscular y lo refuerzas activando esas vías con la leche, especialmente con el aminoácido leucina, obviamente va a generar un beneficio. Por lo tanto, en deportistas, el uso de whey mejora la hipertrofia muscular, posiblemente mejore la fuerza también, y también la caseína por rutas diferentes. Ahora, en personas sedentarias, estimular estas vías anabólicas puede que no sea ideal. ¿Por qué? Porque las proteínas de whey estimulan un complejo de proteínas llamadas mTORC1 que activan el crecimiento muscular, pero también activan un complejo de proteínas y enzimas que están relacionadas con la lipogénesis de nuevo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la lipogénesis de nuevo? Es la formación de grasa desde una fuente que no sean lípidos, o sea, desde carbohidratos. Es decir, una persona que sea sedentaria, que consuma muchos carbohidratos y al mismo tiempo consuma whey, va a estimular vías anabólicas que inducen lipogénesis de nuevo. Y si yo estimulo la lipogénesis de nuevo en tejidos, por ejemplo, como el páncreas, como el hígado, como el corazón,
no sería interesante, porque esos lípidos que se forman desde los carbohidratos para la lipogénesis de novo, luego se transforman en sustancias tóxicas llamadas ceramidas. Y las ceramidas se ha visto, por ejemplo, que producen resistencia a la insulina, lo cual no es una buena idea, y generan apoptosis o muerte celular. El fallo de las células beta que ocurre en los diabéticos a largo plazo puede estar favorecido por el consumo continuo o la activación continua de la lipogénesis a través del complejo de proteínas mTORC1, activadas por el whey. Pero hablamos de personas que son sedentarias, por lo tanto hay que poner en contexto. El whey en personas activas, ¿qué efectos tendrían? Pues tiene efectos a nivel muscular, a nivel de mejorar la fuerza, mejorar la hipertrofia. En mayor medida que la carne. En mayor medida que la carne por el perfil de aminoácidos que tiene. Porque por eso la gente que defiende la dieta paleolítica habla de que la leche en sí es un alimento con efectos endocrinos. Es así, tiene efectos endocrinos a muchos niveles. Por ejemplo, estimula la producción de insulina. Hay una serie de rutas metabólicas que al consumir leche, independientemente de la carga glucémica o del índice glucémico, estimula la producción de insulina. O sea, la leche tiene un índice glucémico bajo, pero tiene un índice insulinímico elevado, es decir, activa la producción de insulina. Y también tiene un efecto positivo a nivel del deporte, por ejemplo. Pero una persona sedentaria con un balance calórico positivo, estimular crónicamente estas vías anabólicas puede tener consecuencias negativas. Y eso se conoce como lipotoxicidad. Cuando una persona sana tiene un balance energético positivo, el exceso de calorías, ¿dónde lo suele acumular? ¿O dónde debería acumularlo? En el tejido adiposo, sobre todo el subcutáneo. Pero las personas con problemas metabólicos, cuando entran en un balance energético positivo, no acumulan la grasa a nivel subcutáneo, la acumulan en los órganos y sobre todo grasa visceral, que es lo que conocemos como un aumento de la circunferencia de cintura. Por lo tanto, como conclusión, depende del contexto. Y volviendo a las proteínas, sabemos que los dos tipos de proteínas son las proteínas del suero de la leche y la caseína. La caseína se ha demostrado en modelos animales, en muchísimos modelos animales, que induce lipogénesis de novo y aterosclerosis. Por lo tanto, en una persona sedentaria el consumo crónico de caseína puede, insisto, puede porque solamente tenemos información en modelos animales, pero podría generar lipotoxicidad y aterosclerosis. Bien, ¿qué podrías decirnos sobre la dieta paleolítica y su vinculación con el rendimiento, la mejora del rendimiento o el empeoramiento del rendimiento deportivo? La crítica habitual para hacer una dieta paleolítica en el rendimiento deportivo es sobre todo en relación a los carbohidratos, obviamente. ¿Por qué? Porque es verdad que aunque la dieta paleolítica no se defina como una dieta baja en carbohidratos, el hecho de reducir o de eliminar el consumo de cereales está quitando alimentos que aportan muchos carbohidratos. Y de esa manera, automáticamente, si yo de repente te quito los cereales, tu ingesta de carbohidratos va a disminuir, eso es obvio. Pero se podría conseguir una dieta normal o incluso alta en carbohidratos haciendo algunos cambios. Por ejemplo, consumiendo mucha fruta y muchos tubérculos y especialmente frutas secas, como dátiles, higos secos, pasas, etc. Por lo tanto, podrías hacer una dieta paleolítica en deporte donde se requieran una ingesta alta de carbohidratos. Y de hecho, como comenté antes, en Quitaba el consumo de carbohidratos es muy elevado, un 69% de la energía proviene de carbohidratos. ¿Qué alimentos consumen casi siempre o en su gran mayoría? Tubérculos. Por eso tienen tubérculos y fruta, tienen una ingesta alta en carbohidratos. Por lo tanto, sí, pero es cierto que es más complicado, porque los tubérculos, al tener un porcentaje muy elevado de agua, es decir, el peso o el volumen de los alimentos es muy grande. Claro, comerte un volumen muy grande para llegar a una dieta de 3.000 o 3.500 calorías es más complicado, pero es cierto. Y en cuanto a su vinculación con, por ejemplo, la pérdida de grasa, obesidad. Sí, hay dos estudios publicados por nuestro grupo donde se ha visto que caloría por caloría, una dieta paleolítica administrada ad libitum, es decir, se administra sin restricción de calorías, a los pacientes se les dijo que podían comer la cantidad de comida que ellos quisieran hasta que se encontraran saciados. ¿Qué se observó? Que en ambos grupos, es decir, la dieta paleolítica comparado contra la dieta mediterránea o contra una dieta para diabéticos, en ambos casos, con el mismo nivel de saciedad, con la dieta paleolítica consumieron menos calorías. Por lo tanto, es una dieta muy saciante. En parte por lo que comenté antes,
porque es una dieta basada en alimentos con mucha agua, y otra de las posibles implicaciones es que la cantidad de proteína es mayor que una dieta mediterránea o una dieta para diabéticos, y la proteína sabemos que genera saciedad. Aunque en nuestros estudios no hubo una correlación entre las proteínas y la saciedad. Por lo tanto, no sabemos exactamente por qué la dieta paleolítica es una dieta muy saciante. Pero contestando y resumiendo tu pregunta, sí es una dieta que funciona muy bien para generar una restricción calórica y para controlar el peso, siempre y cuando se siga. ¿Por qué digo esto? Porque el estudio más grande que hay, publicado por Melber en el año 2013, siguieron a 70 mujeres durante 2 años, lo que se vio es que los primeros 6 meses una bajada de peso y una bajada de grasa muy marcada, y a partir de ahí los efectos se iban perdiendo. ¿Por qué? Falta de adherencia. Pero bueno, eso es un problema típico de los estudios con dietas, es muy difícil seguir una dieta durante mucho tiempo. Pero por lo que estás planteando, uno de los problemas con el que nos podemos encontrar es que seguir una dieta paleolítica para ganar masa muscular, yo lo tendría complicado. Sí, es complicado, es cierto, porque el volumen de alimentos es tan grande que comerte, es decir, imagínate que consumas 3.000 calorías y quieras consumir, que gastes 3.000 calorías y quieras consumir 3.500 para generar un superávit y favorecer la hipertrofia muscular. Lo tienes más complicado, eso, pero se puede hacer, se podría hacer ajustando bien, introduciendo sobre todo mucha fruta seca, porque ahí reduces el volumen de los alimentos y es más fácil. Y es una dieta cara. Sí, es decir, hay que reconocer que comer, pero en general, es una dieta saludable con respecto a una dieta basura siempre es más cara. Es un ejemplo muy típico, pero es así, una caja de donuts cuesta menos que un aguacate. Por lo tanto, el ambiente obesigénico no es ninguna tontería, es un problema que tenemos en la sociedad hoy en día. Pero sí, una dieta paleolítica, siempre y cuando se siga, es una dieta muy buena para controlar el peso. De hecho, yo la sigo en un porcentaje, podría decir que un 90%, algo así, 95%, y llegar a una ingesta de calorías determinadas cuesta muchísimo. O sea, tienes que forzarte a comer. Bueno, Maelán, sabes que últimamente en el sector fitness, en el sector de la fuerza, está cogiendo mucho interés y mucha fuerza el tema de la dieta flexible. El cuadrar los macros y dentro de ese encaje de macros pues poder comer un poco lo que quieras. Quiero saber tu opinión y quiero que nos cuentes tu opinión en cuanto a la dieta flexible, en cuanto a composición corporal, por ejemplo, comiendo un 50% de comida saludable y un 50% de comida no saludable. Y cómo podría afectar este tipo de dieta a la salud. Sí, es una pregunta muy buena y muy relevante, David. La dieta flexible, el planteamiento para mí está muy bien porque, seguir una dieta estricta durante mucho tiempo es muy complicado porque vivimos en la sociedad en la que vivimos. Como comenté antes, hay un ambiente obesigénico donde los alimentos procesados están ahí. Somos seres humanos, interactuamos, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos primos, hay fiestas, entonces es muy complicado. Bien, si yo desde mi punto de vista empezar a introducir alimentos procesados, más de un 10, 15, 20, no sé un número porque no lo hay, y depende también de cuánto adaptado esté, es importante también, a partir de ahí podría generar problemas. En la composición corporal, sin duda que no, que todos sabemos, deportistas que hacen dietas malas, yo he conocido deportistas de élite de la ACB, con dietas muy malas, pero mira su composición corporal, mira su rendimiento, es decir, muy bueno. A largo plazo, por ejemplo, una dieta flexible donde hay una cantidad alta de alimentos procesados, se sabe que los alimentos procesados cambian la microbiota. Y los espectadores se preguntarán, ¿y qué es la microbiota? Bueno, la microbiota son esa población de bacterias que viven con nosotros en el tubo digestivo. Y hay bastantes estudios donde se ha visto que cambiar la calidad de la dieta hacia alimentos más procesados altera la microbiota. En días, en 2, 3, 4 días cambia tu microbiota. Además de eso, los alimentos procesados pueden aumentar la permeabilidad del tubo digestivo. Esas bacterias, su gran mayoría deberían estar en el tubo digestivo y ahí tienen diversas funciones. Cuando las bacterias empiezan a gotear desde el lumen, desde el interior del tubo digestivo hacia la circulación, se activa el sistema inmunológico. ¿Y qué consecuencia tiene la activación del sistema inmunológico? Pues inflamación crónica. Este paso aumentado de bacterias, además bacterias patológicas, porque habíamos dicho que la dieta, una dieta procesada, cambia la microbiota, es decir, el porcentaje de bacterias malas, entre comillas, para que nos entiendan, aumenta,
Y si además el intestino es más permeable, pasan más bacterias hacia el torrente sanguíneo y ese fenómeno se conoce como endotoxemia. Endotoxemia. La endotoxemia, y se ha demostrado en seres humanos, activa el sistema inmunológico generando inflamación. Y hay estudios donde se ha visto que en deportistas, por ejemplo, que consumen ibuprofeno, el ibuprofeno aumenta la permeabilidad intestinal. ¿Cuál es la consecuencia del consumo de ibuprofeno? Un aumento de la endotoxemia. ¿Cómo se mide? Pues se puede medir. Tú mides en la sangre las concentraciones de LPS, que es la parte externa de bacterias gram negativas, y se ve que tú das ibuprofeno y las concentraciones de LPS aumentan, y LPS estimula el sistema inmunológico y activa la inflamación. Vale. Si yo hago una dieta flexible durante 20 o 30 años y tengo susceptibilidad a desarrollar, por ejemplo, aterosclerosis, tengo un problema. ¿Por qué? Porque la inflamación crónica se cree que es uno de los mecanismos de base en la generación de la aterosclerosis. Y como dijimos antes, la composición corporal no se ve afectada. Por lo tanto, tú ves un deportista a los 60 años, si lleva 40 años o 30 años haciendo deporte, el tío está fit, el tío está en forma, una composición corporal genial, pero ¿qué está ocurriendo a nivel de las arterias? No lo sabemos. Ahí ya entra en juego la genética y la susceptibilidad. Por lo tanto, yo no recomendaría una dieta flexible con un porcentaje elevado de alimentos procesados. Yo intentaría que fuera una dieta, los macros hay que ajustarlos, eso sí, pero intentando que el porcentaje de alimentos saludable, que no sean alimentos procesados, es decir, alimentos que vengan envasados, empaquetados, en cajas, todo lo light suele ser procesado. Esa es mi recomendación general. Pues yo creo que ha sido una entrevista muy relevante, espectacular. De hecho, yo creo que va a ser muy útil para la mayoría de espectadores o gente que nos vea. Y solo puedo agradecerte, tanto por la calidad de información como por lo bien que te expresas. No, para mí es un placer estar aquí contigo y con todos tus oyentes y que esta información llegue a la mayor cantidad de gente posible. Para mí es un honor también y un placer enorme, David. Pues espero que podamos coincidir de nuevo y bueno, terminar agradeciendo al Ayuntamiento por cedernos sus instalaciones en Lanzarote. Sí, estamos en el Salón de Plenos del Palacio Espíndola de Teguise y el Ayuntamiento nos ha cedido las instalaciones de forma gratuita, y también agradecer a Raúl Prada, que nos ha aportado todo el material para grabar la entrevista. Y nada, sin más, nos despedimos. Un placer. Un fuerte abrazo y si les ha gustado, pues agradecemos un montón su manita arriba, sí, a los que hayan llegado hasta aquí, porque la entrevista es larguilla, pero bueno, yo creo que es información muy relevante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, David, un placer.